que comenzó como un inocente juego para niños se convertiría en la peor pesadilla para unos padres cuyo error lamentan hasta el día de hoy. De haber sabido lo que sucedería aquella noche, jamás hubiesen dejado que sus hijos vieran aquel extraño video que encontraron en internet. Crean o no, existen cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que ni siquiera la ciencia puede explicar. Este es el caso de dos hermanos que sufrieron una experiencia de posesión diabólica. Los gemelos Javier y Matías, de 13 años de edad, vivían con sus padres en una pequeña casa en medio de la ciudad. En una manera de mantener a los niños ocupados y con el fin de encontrar un poco de descanso, la joven pareja les permitía a menudo a sus hijos el uso del celular, pues lo veían como algo normal. Pero una noche, mientras los gemelos se entretenían con el móvil, mencionaron a sus padres que en el celular les había aparecido un extraño video donde mostraba lo que parecía un misterioso niño al cual describieron como el niño que susurra. Este, al parecer, los incentivaba a realizar un extraño juego que consistía en dar repetidos giros tomados de las manos, mientras cantaban aparentemente una inocente canción infantil. Los padres, por su parte, no prestaron mayor atención a lo dicho, pues de haber sabido que este sería el inicio de una serie de fenómenos sobrenaturales y actos aterradores, jamás hubiesen ignorado cuando sus hijos trataron de contar lo sucedido. Justo en la mañana siguiente, los gemelos despertaron con una inexplicable fobia a los objetos religiosos. Comenzaron a presentar síntomas muy extraños, desde convulsiones, a hablar incomprensiblemente como si se tratase de otro idioma, gritos espeluznantes y movimientos incontrolables. Los desesperados padres, al ver cómo sus hijos empeoraban cada vez más, inicialmente acudieron a la ciencia, pero lamentablemente siempre terminaron en tratamientos médicos fallidos. Al no encontrar una solución, se aferraron a la fe, y fue entonces cuando decidieron llamar al reconocido Padre Lucio, el cual no dudó en reconocer que el caso de los gemelos se trataba de un caso de posesión demoníaca, motivo por el cual se necesitó realizar un exorcismo que duró por varios meses. Se cuenta que durante el exorcismo hubo momentos de tanta actividad demoníaca que incluso miembros del personal que colaboraban con el padre Lucio llegaron a ser atacados por la entidad invisible que poseía a los hermanos, provocándoles dolorosas marcas que desgarraban su piel, desde objetos que eran arrojados de repente, los cuales les causaba hematomas y hasta en ocasiones llegaban a salir con los huesos fracturados. Pero algo que les aterraba aún más era ver
cómo los gemelos podían permanecer sumamente rígidos durante días en una misma y retorcida posición, con el cuello casi al punto de quebrarse, con los ojos abiertos y las pupilas negras y dilatadas que cubrían por completo la inquietante mirada. El caso de los gemelos era realmente un misterio. Desafiaban por completo la lógica, pues a pesar de estar un poco delgados, nunca comían, ni siquiera bebían agua. ¿Cómo alguien podía sobrevivir durante casi un año en estas condiciones? Se dice que la última noche en la que el padre Lucio visitó a la familia para continuar con el exorcismo, esta fue una de las más perturbadoras que se pudieron presenciar, pues al ingresar en la habitación de los niños, estos se encontraban en un estado de levitación, mientras daban giros tomados de las manos a la vez que cantaban de nuevo esa escalofriante y supuesta canción infantil. En medio del miedo que les provocaba la situación, procedieron de inmediato con el exorcismo, el cual duró por varias horas de extenuante lucha contra la entidad demoníaca que se rehusaba a liberar a los hermanos. Entre aterradores sonidos y risas de burla que emitía la diabólica entidad a través de las voces de los niños, finalmente se logró expulsar al demonio del cuerpo de los gemelos para siempre, logrando así llevar una vida completamente normal. En cuanto al padre Lucio, tristemente moriría el día siguiente del exorcismo, pues se sabe que en un acto de sacrificio, este decidió terminar con su vida, ya que la entidad demoníaca había tomado posesión sobre él. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte para más videos como este y activar la campanita. Comparte este video para seguir creciendo y déjanos tu comentario acerca de lo que más te gustó. Nos vemos en el próximo relato y prepárate para seguir sumergido en el terror y el suspenso en El latido del miedo.